púlpito. Y a donde quiera que usted se mueva, usted es un púlpito caminando. Usted es una predicación hecha carne. Si usted adora a Dios, si usted le alaba a Dios, a donde quiera que usted se mueva, aunque usted lo pase aquí al altar a adorar a Dios, usted levanta la mano arriba y adora a Dios, porque usted tiene llamado. La gente que tiene llamado, señores, le pasa por encima a cualquier circunstancia, a cualquier adversidad, a cualquier viento contrario, porque entiende que el Todopoderoso fue quien le llamó. No puedes dejar que algún pleito con algún hermano, que alguna circunstancia de la tierra, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, perjudique tu relación con el Todopoderoso. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo número 2. Vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a hablar bajo el título del mensaje: cuando Dios te llama. Si tienes a alguien que está a tu lado, dile: cuando Dios te llama. Dile: cuando Dios te llama. Y tomar como referencia al profeta Moisés. Aleluya. Aleluya. Ay. Tomar como referencia al profeta Moisés es hablar del hombre que para algunos tiene el llamado más grande que hay en toda la Biblia, obviando lo que es la parte de Jesús. Sin embargo, podemos notar que a nivel de manifestaciones y del respaldo palpable de Dios en la vida de alguien, no hay nadie como Moisés en la Biblia. Dios llama a Moisés en un momento difícil para el pueblo hebreo que estaba erradicado en Egipto. Usted sabe que Faraón se le ha metido el diablo y Faraón ha dicho: todos los niños varones que nazcan de las hebreas hay que asesinarlos, hay que quitarle la vida. Sin embargo, Dios, cuando tiene propósitos con alguien, Dios siempre va a salvaguardar a la gente que Dios tiene marcado con un propósito. Por eso no me sorprende en esta mañana ver gente acá que han vivido episodios traumáticos en su vida. Ver gente acá que han estado en peligro de muerte. Sin embargo, aparentemente aquello que fue suerte no fue suerte. Fue la mano de Dios que te guardó para este tiempo. Fue la mano de Dios que te sostuvo, te mantuvo, te guardó, porque había un propósito en ti. Entonces ese propósito estaba en Moisés. La mano de Dios estaba guardando a Moisés. Y podemos notar que este muchacho comienza a crecer, a ser educado bajo la cultura de aquellos que procuraban su muerte. Es que cuando Dios quiere hacer algo con alguien, aún en los tiempos más difíciles, Dios lo va a hacer. Aún en la tierra más difícil, Dios lo va a hacer. En el lugar donde Moisés estaba destinado a morir, en ese lugar Dios le guardó la vida. En ese lugar Dios le estaba proveyendo el alimento. En ese lugar estaba siendo educado. En ese lugar estaba creciendo. En ese lugar estaba siendo instruido. Porque esto me da una enseñanza muy grande, y es que cuando Dios te llama, señores, cuando Dios está contigo, Dios le pasa por encima al lugar. Aunque camines en valles de sombra de muerte, no vas a temer, porque Dios está contigo. En el lugar donde tenía que morir, en ese lugar se estaba desarrollando. Y hay lugares que probablemente los hombres apostaron tu muerte, los hombres apostaron a tu caída y a tu derrota. Pero en ese lugar, si Dios está contigo, en ese lugar vas a crecer. En ese lugar te vas a desarrollar. En ese lugar vas a ser instruido. Era el caso de Moisés. Vive 40 años, para ser más exacto, viviendo como un príncipe. Luego de 40 años ha pasado una situación muy fuerte en su vida. Ha matado a un egipcio y por ende Moisés tiene que huir al desierto.
estando 40 años viviendo en el desierto como un forastero. Era Moisés de edad de 80 años, para ser más exacto, cuando la mano de Dios vino sobre la vida de Moisés. Dice que un ángel aparece a la vida de Moisés estando en el desierto. Dios usa una zarza. Es normal que los árboles en el desierto, por las altas temperaturas, se incendien, se prendan en candela. Es normal. Moisés está viendo algo que es normal, que es común, una zarza que se está consumiendo en fuego. Pero él puede observar que aunque tiene rato mirando la misma zarza, la zarza no termina de consumirse. Esto atrae la atención de Moisés. Moisés se mueve hasta el lugar donde está la zarza, y es donde Dios comienza a tratar con Moisés, donde Dios comienza a darle palabras claras acerca de su llamado. Me parece ver que Dios siempre va a usar cosas que están a nuestro alrededor para llamar nuestra atención. Vuelvo y repito, era normal que una zarza por las altas temperaturas del desierto se prendiera en candela. Lo que no era normal era que la zarza no terminaba de quemarse, que la zarza no terminaba de consumirse. Entonces me parece notar que cuando Dios va a llamar a alguien, lo primero que Dios hace es llamar la atención de ese alguien. Eso nos da a entender que hay episodios en tu vida que no fue el diablo, no fueron los demonios, no fueron la gente. Fue el mismo Dios que usó esas circunstancias, esos episodios, esos momentos de adversidad para llamar tu atención y para hacer lo que hoy en día estamos viendo. Dios va a usar cosas comunes para llamar tu atención. Hay gente que siente a veces, en ocasiones, que no salen de una cuando están entrando en otra, que las cosas no se le dan, que las puertas se le están cerrando. El día de ayer alguien me escribe desde Maturín, me dice: hermano, por favor, necesito que ores por mí. Me quedé sin empleo, la plata no me alcanza, he montado no sé cuántos emprendimientos y ninguno se me da, y lo más terrible de todo esto es que no tengo paz. Dios me ilumina conforme a lo que estamos hablando hoy en esta mañana, y le digo: hermano, lo que está ocurriendo no es brujería, lo que está ocurriendo no es el diablo, lo que está ocurriendo es que Dios está usando esa zarza, aleluya, para llamar tu atención. Dios está usando esas situaciones para que tú vuelvas a los pies de Jesús. Entonces hay situaciones que Dios las está usando para llamar nuestra atención. Porque cuando Dios llama a alguien, lo primero que Dios va a hacer es atraer la atención de ese alguien que está llamando, de manera que toda la atención de esa persona puedan estar colocadas, dirigidas en el Dios al cual le está llamando. Era el caso de Moisés. Moisés está experimentando algo sobrenatural acerca del llamado. Todo aquel que ha recibido un llamado de parte de Dios tiene que tener un día en su agenda donde Dios lo marcó. Tiene que tener un día en su agenda que le haga tener la convicción, la certeza de saber por qué usted está en este lugar, por qué usted está en el evangelio. La gente no puede caminar por caminar. La gente tiene que tener un día en su agenda donde se le apareció una zarza que no se consumía en fuego, y en medio de esa zarza el ángel de Jehová traía un mensaje para marcar el destino de aquel que estaba recibiendo ese llamado. Aleluya. ¿Cuántos aquí han sido llamados por Dios? Yo no puedo hablar por usted, definir si usted ha sido o no ha sido llamado por Dios. Eso le toca definirlo usted mismo. Pero de lo que he vivido y experimentado, de eso puedo hablar y testificar. Moisés está recibiendo un llamado. Dios está llamando la atención de Moisés para que Moisés logre entender, el hombre que fue rescatado de las aguas, logre comprender la esencia de la responsabilidad que se le está entregando. La gente que es llamada por Dios no es llamada para ser ociosa.
no hay llamada para ser artista, no hay llamada para robarse el show. La gente que es llamada por Dios es llamada para recibir una responsabilidad grande. Lo otro que me llama la atención es que en el lugar donde Dios llama a Moisés, señores, no lo llama en el palacio. Óigame, no lo llama en los mejores momentos de la vida de Moisés, lo llama en un momento de desierto. ¿Qué representa el desierto? El desierto representa adversidad. El desierto representa, señores, prueba. El desierto representa amargura. El desierto representa soledad. El desierto representa un sinfín de cosas negativas. ¿Qué es lo que hay en un desierto? En un desierto lo que hay es arena, lo que hay es sol. Mire, es fuerte estar en un desierto. Si nosotros acá en Guayana no soportamos el calor cuando es muy elevado, imagínese estar metido en un desierto. Pues me parece ver que hay un Dios poderoso que le gusta lucirse en medio de los desiertos, en medio de la nada. Allí a Dios le gusta lucirse y exhibirse. Por eso es que en esta mañana, óigame, bendito desierto que tocó tu vida, bendita prueba que te llegó, bendito dolor que te tocó, porque ese fue el lugar que Dios usó para revelarse a tu vida. No, usted no lo está entendiendo todavía. Le estoy diciendo que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que es experto en lucirse en medio de los desiertos. Señores, nosotros nos gozamos cuando hay manifestaciones públicas, cuando hay manifestaciones de poder, cuando la gloria de Dios, aleluya, se hace notoria en un determinado lugar. Pero resulta que en la Biblia las manifestaciones más grandes, los llamados más grandes, la gente que recibió los ministerios más grandes, los recibieron en medio de los desiertos. Hay dos cosas que Dios hace en los desiertos. Una es llamar a los hombres. Dos, en el mismo desierto donde Dios te llama, en ese mismo desierto Dios te va a preparar. Oiga, al que Dios llama mayormente lo va a llamar en el desierto. En el desierto no hay mamá. En el desierto no hay papá. En el desierto no hay amigos. En el desierto no hay pastor que ore por ti. En el desierto, señores, no hay profeta que te profetice. En el desierto eres tú y Dios. Y allí en esa soledad es donde Dios le encanta mostrarse a su gente que Él está llamando. Y en ese mismo desierto, que no es el escenario más lujoso, que no es el escenario más cómodo, en ese mismo desierto es donde Dios te va a preparar. El desierto para algunos representa derrota. El desierto para algunos representa pena. El desierto para otros representa vergüenza. El desierto para otros representa que los calumnien, que los critiquen, que los murmuren. Pero la gente que tiene llamado de parte de Dios, el desierto es la escuela de preparación que Dios está usando para formar ese ministerio. No, yo lo voy a repetir nuevamente. Señores, para algunos el desierto representa vergüenza, pero para los que están llamados por Dios, para la gente que tiene ministerio, el desierto es la escuela de preparación. Ey, señores, la gente que no sabe de esto, cuando te ven en el desierto apuestan tu derrota. Cuando te ven en el desierto apuestan que te vas a morir en el desierto. Pero la gente que tiene llamado sabe que allí es la escuela que Dios está usando para prepararle, para instruirle en medio de los desiertos. La Biblia me enseña, señores, según el profeta Oseas, inspirado por el Espíritu de Jehová, le dijo al pueblo: yo te metí en el desierto, Israel, para probar lo que había en tu corazón. Aleluya. Y es que cuando Dios llama a alguien, lo segundo que hace después de llamar la atención de ese alguien es darle instrucciones. Diga conmigo: instrucciones. Dios le habla a Moisés y le dice: te voy a levantar como el libertador de tu pueblo. Moisés está incrédulo a la palabra. ¿Cómo tú me vas a asignar esa responsabilidad a mí? Cuando ellos me pregunten quién me ha enviado, Dios le da una respuesta que es una revelación muy grande.
el mismo Dios hablando acerca de su nombre, le dijo: yo soy, te he enviado. Nuestra Biblia, versión Reina Valera 1960, dice: yo soy, te he enviado. Pero una versión más antigua dice que cuando Dios le dijo a Moisés, la respuesta que tenía que dar Moisés ante los hijos de Israel era la siguiente: el que era, el que es y el que será te ha enviado. Dando a entender, no es que Dios es pasado, Dios no es presente ni es futuro tampoco, sino que Él lo engloba todo, que Él lo sabe todo, lo puede todo. Era lo que estaba queriendo decirle Dios a Moisés y a los hijos de Israel: yo soy el que soy y fuera de mí no hay nada. Le está dando instrucciones. El tercer principio es que Dios va a mirar el corazón del líder o de la persona que está recibiendo el llamado. Diga conmigo: el corazón. Diga conmigo: el corazón. La gente que tiene un llamado por Dios, es muy probable que sea llamado en el desierto, y es muy probable que en el desierto el mismo Dios los prepare, y en ese desierto Dios le da instrucción, y en ese desierto, como parte de la preparación, una de las cosas que va a definir qué tan preparado está ese líder, ese ministerio, es su corazón. Voy a repetir esto nuevamente. Cuando la gente está recibiendo un llamado, lo que te va a calificar para ejercer ahora el llamado y la responsabilidad que se te está entregando es lo que hay en tu corazón. El corazón es el epicentro de las emociones. El corazón es el lugar donde salimos aprobados o podemos salir reprobados. Dios está tratando con Moisés, y luego que le da la señal contundente de la vara representa autoridad, la vara representa gobierno, la vara representa poder, la vara representa ensanchamiento, la vara representa respaldo de Dios. Pero hay algo que me llama la atención: la cosa no llega solamente hasta la vara, sino que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 4: mete tu mano en el pecho. Nuestra Biblia dice seno. Mete tu mano en el pecho. Y aquí que cuando él metió la mano en el pecho, en la zona del corazón, su mano estaba leprosa, su mano estaba blanca como la nieve, estaba leprosa. ¿Sabe lo que Dios le estaba revelando a Moisés? Dios le está diciendo a Moisés: yo te he dado una vara, yo te he dado poderes, yo te he dado autoridad, yo te he dado señales, he entregado un ministerio, he entregado un llamado, pero con un corazón leproso no puedes presentarte delante de los hijos de Israel. Dios le está diciendo a Moisés: lo primero que voy a hacer contigo en este desierto es sanar tu corazón. La gente que tienen llamado de parte de Dios, lo primero que Dios interviene, aleluya, es esa alma. Lo primero que Dios interviene es ese corazón. Lo primero que Dios va a intervenir son las áreas vulnerables donde a esa persona le cuesta servir a Dios. Es decir, mi hermano querido, si usted es una persona iracunda, amárrese los pantalones. Si usted es una persona con costumbres malas, pero tiene un llamado de parte de Dios, apriétese esa falda, porque la intervención de Dios te va a agarrar y te va a estremecer para hacer de ti una mujer de honra, para hacer de ti un hombre de honra. Aleluya. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando elevo la voz, ¿me escucho bien atrás? ¿Se entiende? Voy a repetir. Me voy a detener un momento en el mensaje, porque siento como que el sonido se ahoga. Entonces, si se ahoga, no puedo elevar tanto la voz. Y la esencia o la intención de esto es que usted entienda. Porque si yo doy 5 gritos, pero usted no entiende, no sirve la prédica. Claro, porque ¿cuál es la esencia del predicador? Predicar, hermano, enseñar. Y si lo que está diciendo no se entiende, hay que buscarle la vuelta al asunto. Se pregunto, cuando elevo o cuando acelero en el mensaje, ¿se entiende atrás?
Levante la mano si usted está entendiendo. Amén. Perfecto. Entonces Dios le está revelando a Moisés que hay situaciones en su corazón que tienen que cambiar. Y estamos hablando del hombre con el llamado más grande que hay en toda la Biblia. Estamos hablando del hombre con un ministerio cuyo ministerio no hubo antes de él uno como él, y después de él tampoco hubo uno como él. Entonces me parece ver que hay gente en este tiempo que Dios le ha entregado vara, que Dios le ha entregado autoridad, que Dios le ha entregado promesas, que Dios le ha entregado un sinfín de cosas poderosas y extraordinarias que sobresalen de lo común. Pero hay algo que Dios tiene que reparar y hacer adentro de la gente que recibió la vara, y es sanar el corazón, es colocar un corazón sano. Porque todo el que tiene llamado, una de las cosas que Satanás va a buscar hacer es dañar tu corazón. La gente que tiene llamado, una de las cosas que Satanás va a atacar, señores, es el corazón de ese hombre, es el corazón de esa mujer. Por eso es que tú recibes tantos ataques. ¿Y cómo llegan los ataques al corazón? Los ataques al corazón llegan por lo que tú oyes. Los ataques al corazón llegan por lo que tú miras. Por ahí es donde llegan los ataques al corazón. Cuando tú sientes que hay alguien que te cae mal, es un ataque que hay sobre tu corazón. Cuando sientes que no tienes la capacidad de tolerar a alguien, de escuchar a alguien, de verle cantar, de verle dirigir, de verle predicar, de verle pastorear, señores, hay un ataque sobre tu corazón. Es Satanás que está atacando tu corazón. Porque Satanás sabe que un corazón dañado nunca podrá ser efectivo en el reino. Aunque predique, aunque cante, aunque pastoree, aunque brinque, aunque salte, aunque dé la vuelta a canela, haga lo que quiera, no será efectivo en el reino. Porque el diablo sabe que si ese corazón está contaminado, hay un área de su vida que está gobernada por las tinieblas. Y aunque ese corazón le pertenezca a Dios, Satanás tiene ventaja sobre ese creyente, porque sencillamente su corazón, hay un área en su vida, un área en su alma que no ha sido rendido a los pies de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: y no deis lugar al maligno. Entonces, una de las cosas que debe cuidar el que ha sido llamado por Dios es su corazón. Diga conmigo: el corazón. El salmista entendió esto y le dio consejo a su hijo Salomón. Eso que escribió Salomón en Proverbios fue un consejo que le dio David. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende la vida. De él depende tu llamado, de él depende la promesa de Dios, de él depende lo que Dios te ha entregado, de él depende la bendición, de él depende todo lo que está a tu alrededor. Por eso es que sobre toda cosa guardada, si Dios te llamó, guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Hay cosas que tú vas a ver dentro de la iglesia que no te van a gustar, hay cosas que tú vas a escuchar que no te van a gustar, hay cosas que vas a sentir que no te van a gustar, pero guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él depende la vida. Y Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, hay una realidad en tu corazón que hay que sanarla. El corazón, eso es lo que va a determinar qué tan bueno o qué no tan bueno podemos estar para ejercer la autoridad. Dios le muestra la vara es autoridad, pero le está diciendo: en esa condición que tú estás, aunque tienes llamado, aunque tienes promesa, aunque tienes respaldo y tienes la vara, no puedes ir y presentarte delante de los hijos de Israel, porque estás leproso.
La gente que tiene llamado tiene que ser humilde para reconocer cuando se ha equivocado, para reconocer cuando hay algo que está mal, para ir a la presencia de Dios y doblegar allí en sinceridad delante de Dios y presentar sus debilidades ante el Señor. Pero la gente prefiere vivir más de una apariencia, como estaba el general Naamán, con su vestidura, con su jerarquía, con su posición, con sus chapas, con sus cosas, y está bien, perfecto. El problema no es lo que se proyecta, el problema es lo que se lleva dentro. Porque si afuera eres todo lo que quieras ser, un ingeniero, un abogado, qué sé yo, el más grande entre los grandes, entre los evangélicos, gloria a Dios por eso. El problema son los desórdenes que hay en el corazón. Aleluya. El problema es que cuando Satanás ataca el corazón de un hombre o de una mujer, entran cosas que son oscuras, entran cosas en ese corazón que son negativas. Una de ellas, y lo voy a hablar por el camino del medio, se llama la envidia. Diga conmigo, envidia. Una de las cosas que Satanás inyecta en el corazón de la gente cuando la gente no aprende a guardar su corazón en las manos de Dios es algo llamado envidia. Normalmente nosotros los evangélicos nos enfocamos que pecado es adulterio, que pecado es fornicación, la parte moral y la parte sexual. Esos son los únicos pecados. Pero la envidia también es un pecado. La envidia también es un pecado. La murmuración también es un pecado. El hablar desmedidamente, sin mesura, sin prudencia, es pecado. Señores, el codiciar lo que tiene otro es pecado. El envidiar lo que tiene otro es pecado. La mala intención que hay en el corazón en ocasiones es pecado. Hay gente a veces que pueden ser muy calladitos, muy tranquilitos, pero por dentro llevan un infierno por dentro. El problema a veces no es que la gente se quede callada, el problema es lo que están pensando, lo que están maquinando en el corazón. Y Satanás está inyectando cosas, y sigue inyectando cosas. Y si el líder, si la persona no tiene la capacidad de sacudirse cuando viene a despertar, señores, de tantas inyecciones, ese corazón termina infectado. Ahora, el que tiene llamado, óigame, el que tiene llamado tiene la capacidad de doblar sus rodillas, pedirle perdón a Dios, reconocer su falta delante de Dios y que Dios lo purifique, que Dios lo santifique, que Dios lo vuelva a limpiar, como hacía el salmista David. David cometió un pecado, cometió una falla, pero le dijo el Señor: límpiame con hisopo, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Dónde están las gentes que tienen llamado aquí? ¿Dónde están las gentes que tienen llamado? Guarda tu corazón. Si tú tienes llamado, guarda tu corazón. Si tú tienes llamado, guárdate de los ataques que Satanás está emprendiendo en tu contra. Porque alguien con un corazón dañado, ¿sabes qué hace? Predica. Si es predicador, predica, pero predica desde sus heridas. Si canta, canta, pero canta desde sus heridas. Si dirige, dirige desde sus heridas. Sirve, pero sirve desde sus heridas. Y de la abundancia del corazón hablará la boca. Imagínense en el caso de un predicador. Tiene llamado, tiene vara, tiene autoridad, tiene respaldo. Pero si está herido, por su boca, la palabra, en vez de sanar, en vez de restaurar, lo que va a es herir, lo que vas a golpear, lo que vas a maltratar. Porque de la abundancia que hay en su corazón, de eso va a hablar su boca. Y usará la oportunidad que tiene para descargar y desahogar lo que hay en su corazón. Por eso es que la gente que tiene llamado tiene que pasarle por encima a todos este tipo de situaciones. Por eso es que la gente que tiene llamado, señores, tiene que aprender a blindar su corazón, brindarlo en las manos de Dios, de manera que las críticas no te afecten, de manera que las traiciones no te afecten, de manera que las murmuraciones no te afecten, de manera que los hermanos que quieran matarte o quitarte la vida y romperte la túnica como hicieron con José, eso no te afecte, de manera que tu corazón siempre
siempre puede estar en las manos de Dios, sano. Hay cosas que te van a doler, sí, dolieron, te lastimaron. Sacúdete, sigue avanzando y no prestes mucha atención a esas situaciones, porque el del día de mañana te va a tocar ayudar a esa gente y lo vas a hacer con todo el amor del mundo, sin rencillas, sin rencores. La gente que tiene llamado, señores, entiende que está en el lugar no por el hombre, sino por Dios. Estamos aquí y nos sometemos a los hombres, nos sometemos a las autoridades, amén, pero no estamos aquí por los hombres. La gente que no entiende esto sirve solamente cuando el ojo del hombre le está viendo. Sirve si me manda fulano o me manda fulana, pero si me manda otro no sirvo. La gente que tiene llamado de verdad entiende lo que es el respeto, entiende que está en el lugar porque Dios lo sembró, porque Dios lo colocó. Esté el ejército o no esté el ejército, esté en los grandes o esté en los pequeños, esté en los chicos o esté en los medianos, la gente que tiene llamado por Dios va a cumplir con su responsabilidad con el Todopoderoso, porque entiende que no le sirve a hombre, que no le sirve a concilio, que no le sirve a ministerios, le sirve al Todopoderoso. Esto ocurre cuando la gente entiende lo que es llamado. Cuando la gente no entiende lo que es llamado, hay que predicar hoy, yo voy. ¿Quién adora hoy? Yo voy. Ah, pero si adora a alguien que no está en mi lista, o predica a alguien que no está en mi lista, o dirige a alguien que no está en mi lista, entonces yo no vengo. Entonces hay que revisar cuál es ese llamado de esa persona, porque el que tiene llamado, esté quien esté, le va a servir a Dios. El que tiene llamado, las situaciones externas no lo mueven, porque el llamado que recibió fue un llamado celestial. Un llamado donde Dios intervino su alma, su corazón, como lo hizo con Moisés. Dios le dijo a Moisés: mete la mano en el seno. Saca la mano. Estaba leprosa. Vuélvela a meter. Vuélvela a sacar. Estaba limpia. Debe entender que Dios intervino en el alma de Moisés, el corazón de Moisés. La gente que tiene llamado recibe un depósito adentro, en su alma, en su espíritu, en lo más profundo de su ser. La gente que tiene llamado, señores, le pasa por encima a cualquier circunstancia que vive en la tierra. No voy a volver a repetir esto. Yo entiendo que la coinonía entre hermanos es importante, que la armonía entre hermanos es importante, pero usted no puede irse de la iglesia porque no lo pusieron en el anuncio. Usted no puede irse del servicio a Dios porque sencillamente alguien no le dio la mano, o porque le pasó por el lado y no le saludó. Señores, la gente que tiene llamado aprende a pasarle por encima a todo ese tipo de cosas. La gente que tiene llamado está enfocado en el Dios que le llamó. La gente que tiene llamado, óigame, la gente que tiene llamado no necesitan autopromocionarse ellos, porque la misma esencia de lo que Dios depositó adentro de ti, como le pasó a Jeremías. Jeremías no quería profetizar, pero en Jeremías había un llamado, y el mismo llamado, que es la sustancia de la gloria que se le fue entregada desde la eternidad, lo que Dios habló de Jeremías, ese mismo llamado fue más fuerte que la voluntad de Jeremías. Llegarán momentos que te puedes desanimar. Llegarán momentos donde vas a sentir soltar la toalla. Llegará un momento donde ya no vas a querer ni ser más evangélico. Llegarán momentos donde no vas a querer predicar. Llegarán momentos donde no vas a querer tocar el instrumento, donde no vas a querer cantar, donde no vas a querer servir en el área donde te toca servir. Porque somos humanos.
y el desánimo continuamente toca nuestra puerta. Pero la gente que tiene llamado le pasa como Jeremías. El llamado es un fuego interno que se te ha depositado, y ese fuego, aunque tú no quieras predicar, ese fuego te va a poner a predicar. Aunque tú no quieras profetizar, ese fuego te va a poner a profetizar. Aunque tú no quieras ser más evangélico, el fuego que está dentro de ti te va a hacer, aleluya, caminar en el evangelio cuando ya no quieres caminar más. El fuego, el fuego, el fuego. La gente que tiene llamado tiene fuego por dentro, tiene fuego por dentro. Levante la mano arriba, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Siento que el fuego se activa en la vida de alguien en esta mañana. Siento que el fuego se está activando en la vida de alguien en esta mañana. Siento que el fuego se está activando en la vida de alguien en esta mañana. Mire, la gente que tiene llamado le pasa por encima al sistema. Voy a volver a repetir esto. Moisés creció en un sistema donde no podía crecer, porque la orden que había era que todos los varones que nacieran de las hebreas había que quitarle la vida. Cuando la gente tiene llamado, le pasa por encima a los edictos de Satanás. Cuando la gente tiene llamado, le pasa por encima al sistema. Señores, cuando tú tienes ministerio, cuando tú tienes llamado, óyeme bien lo que te voy a decir. Y te está hablando alguien que lo vivió, que lo pasó. Aleluya. De repente la gente piensa, no, tú hablas porque a ti te pones. No, yo hablo porque yo lo viví también. Cuando tú tienes ministerio, aunque el hombre no te ponga, aunque tú no estés en la agenda de los hombres, cuando tú tienes llamado, cuando tú tienes ministerio, si no te ponen en la casa, Dios te abre puertas por fuera. Dios, no, usted no lo está entendiendo. Usted no lo está entendiendo. Usted no lo está entendiendo. Usted no lo está entendiendo todavía. La gente que tiene llamado, señores, tiene respaldo de Dios. Y el que tiene respaldo, Dios le va a abrir puertas. ¿Y sabes por qué a veces Dios lo hace así? Para que la gloria en tu ministerio no sea de William Toro. Para que la gloria en tu ministerio no sea de Yesbrito. Para que la gloria en tu ministerio sea del Todopoderoso, del que te llamó. Usted no lo ha entendido todavía. Usted no lo ha entendido todavía. El mismo Dios, cuando tiene llamado con alguien, trabaja con el olvido. Voy a repetir esto otra vez. Cuando alguien tiene llamado de parte de Dios, el mismo Dios trabaja con el olvido. Y por donde tú estás esperando que las puertas se te abran, Dios no las abre por allí. Porque ¿qué es lo lógico? Que si tú eres predicador, si tú tienes un ministerio, lo lógico es que el primero en abrirte una puerta, en darte una mano, sea tu pastor. Es lo lógico. La gente de tu iglesia, la gente de tu casa, eso es lo lógico. Pero Dios no se maneja con lógicas. Dios rompe patrones. Dios rompe sistemas. Y cuando alguien tiene llamado de Dios, Dios le va a hacer ver a esa persona que lo que ella tiene, que lo que él tiene, no es porque el hombre lo pone, es porque Dios le dio la gana de exhibirlo. No, usted no lo está entendiendo. Por eso es que no te sorprenda cuando en los próximos días, de la nada, en el desierto, las puertas comiencen a abrirse, porque la gente que tiene llamado, Dios lo pone en gracia, Dios le abre puertas. La gente que tiene llamado, el mismo Dios los va a exhibir. La gente que tiene llamado es diferente. Diga conmigo, diferente. La gente que tiene llamado es diferente. Es imposible que alguien que tiene llamado, para poder ejercer con legalidad la vara que se le fue entregada, no puede vivir una vida común. Pablo escribía a los creyentes diciendo: despójense de la antigua manera de vivir.
porque ustedes han recibido un llamamiento santo. Dios le dijo a Jeremías: antes que nacieses, antes que te formases, yo te aparté para mí, te consagré para mí. La gente que tiene llamado son gente que son apartadas por Dios y por ende entonces están determinados a vivir una vida diferente al resto. Por eso es que todo el que recibe una vara, la vara representa poder, la vara representa beneficio, la vara representa autoridad, la vara representa posición, pero también es responsabilidad. También es responsabilidad. Por eso es que todo el que ha recibido un llamado tiene una responsabilidad de vivir una vida santa delante de Dios, de vivir una vida diferente delante de Dios. Porque entonces pasaríamos a ser un Sansón: mucha gloria, mucho poder, mucha autoridad, pero en esencia viviendo una vida desastrosa delante de Dios. Y Dios no quiere eso para nosotros. Pasaríamos a ser un Judas, echando fuera demonios, ministrando con la autoridad del Señor, pero aún teniendo costumbres negativas, sustrayendo del tesoro. Entonces todas esas costumbres vanas y malas que podíamos traer de allá afuera del mundo, es necesario despojarnos de ellas. Si usted tenía costumbre de agarrar fiado y no pagar, hay que romper con eso. Si usted tenía costumbre de vivir continuamente mintiendo, deje esa mitomanía, deje esa mentira, deje ese engaño. Hay que despojarse de eso. Si usted tenía costumbre de ser el más iracundo, el más bravucón, el que nadie podía decirle nada, eso era en el mundo, deje eso a un lado y comience a vivir una vida santa. Si usted tenía costumbre que en su casa volaban saltines, volaban utensilios y algunas cosas en momentos de euforia se rompían, ya aquí eso se termina, porque ahora usted está llamado a vivir una vida santa. Si usted tenía costumbre que a usted nadie podía decirle nada, que a usted nadie podía llamarle la atención porque era usted, ya aquí no, aquí es diferente. Aquí la Biblia nos enseña: exhortaos los unos a los otros. Aleluya. En el temor de Jehová. Si usted tenía costumbre de no sujetarse a su esposo, eso era allá afuera. Ahora no, ahora debe sujetarse a su esposo. Si usted tenía costumbre de ser áspero con su esposa, ahora usted debe ser, no voy a decir un Romeo, pero sí alguien que cumple con lo que dice la Biblia con respecto al rol del hombre. Si usted tenía costumbre de no ser un proveedor como hombre, pues ahora aquí la Biblia te enseña a ser un hombre de verdad y a ser un proveedor en la casa. Entonces todo el que recibe un llamado está llamado a vivir una vida diferente en Dios. Diga conmigo: diferente. Diga conmigo: diferente. Diga conmigo: diferente. No puedes vivir igual. No puedes seguir siendo el mismo. Porque todo el que recibió un llamado en el desierto, todo el que recibió el trato de Dios para con su vida, para marcarlo para una asignación, un propósito, cuando se levantó de esa situación, cuando se levantó de ese trance o de ese trato de Dios para con esa persona nunca volvió a ser la misma. Se me parece ver que hay gente a veces que cae bajo una gloria, que son impregnados bajo una gloria, pero a pasar la gloria, se va la gloria, se va llamado, se va propósito, se va todo, y la gente sigue con los mismos hábitos de pecado. La gente sigue con la misma manera antigua de vivir. Se me parece ver o que el fuego no es genuino, o que el fuego es genuino, pero el corazón de esa persona no está recibiendo de forma real
el trato de Dios para con su vida. Hay dos escenarios allí. O ese fuego es fuego extraño, y por ende no va a pasar nada. ¿Qué es un fuego extraño? Una palabra emocionalista, una palabra que altera la emoción de la gente, pero no tiene efectos en el espíritu para producir cambio en la vida del que la está oyendo. O la palabra es del espíritu, la persona está hablando por el espíritu, la unción está, pero el que la está recibiendo no la está recibiendo en el espíritu. Si la recibe en la carne, no puede percibir lo del espíritu. Entonces es necesario analizarnos en esto, sea un escenario o sea el otro. Pero todo el que recibe llamado, una vez que recibe el llamado, nunca vuelve a ser el mismo. Nunca vuelve a ser el mismo. Moisés, señores, está en un desierto. Una vez que recibe el llamado, deja de ser un forastero para convertirse en un libertador. David está en el desierto. Una vez que sale del desierto y llega a la reunión, lo ungen y dice que el Espíritu de Jehová comenzó a reposar sobre él y ciertas virtudes comenzaron a desarrollarse en la vida de David que antes del ungimiento la Biblia no nos las revela. Pero después del ungimiento, David mata gigantes. Después del ungimiento, David toca el arpa y echa fuera demonios. Después del ungimiento, David está en el palacio. Después del ungimiento, su vida cambió para siempre. Aleluya. Todo el que tiene llamado es diferente. Todo el que tiene llamado está obligado a vivir una vida distinta al resto. Y yo creo que nosotros como iglesia de Jesús hemos sido llamados a eso. Hemos sido constituidos para ser esa luz de esperanza que necesita el mundo. De manera que cuando el inconverso voltea a vernos, ve en nosotros la esperanza, ve en nosotros algo distinto, ve en nosotros un comportamiento diferente, ve en nosotros gente que se le puede confiar. ¿Por qué? Porque todo el que ha sido llamado, señores, comienza a dar fruto. Todo el que tiene llamado tiene que dar fruto como evidencia del llamado que tiene. Repito esto: todos los ministerios tienen que tener evidencia de lo que son en Dios. Si usted es evangelista, ¿cuál es el sello de los evangelistas? Ganan almas. Si usted es predicador, ¿cuál es el sello del predicador? Predicar la palabra. Si usted es maestro, ¿cuál es el sello del maestro? Hacer discípulos, discipular, enseñar, formar ministerio. Si usted es apóstol, ¿cuál es el sello del apostolado? Ir fundando obras. Y si usted es pastor, ¿cuál es el sello de su pastorado? Las ovejas. No hay pastor sin ovejas. Pastor que no tiene ovejas probablemente es un impostor. Todo pastor, el sello de su ministerio son sus ovejas. Y así sucesivamente, como ya lo mencioné en los otros ministerios. Todo el que tiene llamado tiene que tener evidencia del llamado que tiene de parte de Dios. La evidencia. Si no hay evidencia, o no es tu tiempo todavía en el llamado, o sencillamente no hay llamado. Que yo no me explico, ayer lo decía, no me explico cómo yo he pasado por congregaciones que pasé en el año 2014, 2016, 2011 cuando comencé a predicar y habían 4 gentes. Y ahora voy en el 2024, 2025 y paso nuevamente 10, 15 años más tarde por esas iglesias. Y antes habían 5 y ahora hay 2. Todo el que tiene llamado tiene que tener evidencia de su llamado. Aquí no sirve autoproclamarse o autocolocarse o autollamarse.
Todo el que tiene llamado tiene que tener la evidencia de su llamado. Ejemplo de esto tenemos a Mateo. Mateo capítulo 9, versículo número 9. Dios lo llama. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y la evidencia fue que él se levantó y comenzó a seguir al maestro, y por ende es el escritor del mismo evangelio según Mateo. Escribe cosas extraordinarias porque fue testigo presencial de lo que hizo el maestro. Todo el que tiene un llamado tiene que tener evidencia. Señores, el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, en ese momento no era denominado Pablo sino Saulo, el Señor se le apareció, y luego podemos mirar cómo Pablo cambia de mentalidad, cómo Pablo cambia de vocabulario, cómo Pablo cambia de acciones, porque todo el que tiene llamado tiene que tener evidencia del llamado. ¿Cómo es posible que hay gente que Dios lo llama pero quieren seguir siendo unos delincuentes con Biblia? ¿Cómo es posible que hay gente que Dios los llama pero quieren ser unos cizañosos con Biblia? No, señores, la gente que tiene llamado cambia, la gente que tiene llamado son transformados, la gente que tiene llamado aman, la gente que tiene llamado respeta, la gente que tiene llamado cuida, la gente que tiene llamado hace lo que Dios le agrada. La gente que tiene llamado, y con esto termino, conoce a Dios. Hay gente que tiene llamado pero no han aprendido a conocer al Dios que los llamó. Se enfocan en la vara, se enfocan en la autoridad, en la honra y en la posición, pero no se enfocan en conocer al Dios que los está llamando. Si le va a aplaudir, apláudale. Ejemplo de esto tenemos a alguien que nace bajo circunstancias milagrosas. Su mamá no puede dar hijos, pero Ana va al altar y hace una promesa, un voto, que es lo que en algunas iglesias le llaman pacto. El hombre no puede pactar con Dios, señores. Si usted va en algún momento a alguna iglesia y pacta, eso es antibíblico. Primero, para comenzar, todo pacto lleva sangre. Ahí lo que le están sacando es el billete, más nada. Son estrategias que la gente usa para sacarle una buena ofrenda a la gente. Eso no funciona así. Yo sí creo en el voto, que es algo muy diferente. Puede traer una ofrenda al altar y traer un voto. Eso es algo muy diferente, no un pacto. En la Biblia hay 7 pactos establecidos y fue Dios que los hizo, no el hombre para con Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque los pactos no pueden romperse. Los pactos no se rompen. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre de por sí falla. El hombre de por sí miente. ¿Cuántos aquí se han reconciliado con Dios? Levante la mano toda la gente que se reconcilió con Dios. Amén. ¿Y usted nunca le ha fallado a Dios? Ahí está. En los pactos no puede haber falla. Ahora, ¿por qué es un pacto? De Él para con nosotros. Porque aunque tú falles, Él va a seguir siendo fiel. Aunque tú te equivoques, Él va a seguir siendo fiel. Por eso es que es un pacto, no por nosotros, sino por Él. Porque si fuera por nosotros, queda invalidado automáticamente al fallar. Pero bueno, después seguimos ese tema. El punto es que Ana hace un voto. Si Dios me diera un hijo varón, lo voy a consagrar para el Señor. No pasará navaja sobre su cabeza, que es lo que algunos catalogan según la cultura judía como nazareo. Será consagrado a ti. Samuel, su nombre lo identifica como alguien que fue pedido a Dios bajo circunstancias milagrosas. Su madre tiene un problema de esterilidad. Dios le hace el milagro. Es sorprendente lo que Dios hace con el profeta Samuel a través de su mamá. Nace Samuel y es consagrado a Jehová en el templo. Es entregado al sumo sacerdote de la época. Y aunque Samuel viene bajo circunstancia milagrosa y es un propósito de Dios, resulta ser que aunque estaba en el altar, estaba en una posición, quizás tenía la vara, tenía gobierno, estaba ejerciendo oficios sacerdotales, siendo instruido para luego ser el relevo del sumo sacerdote, Samuel no conocía a Jehová.
Y así hay mucha gente que tienen llamado, tienen capacidades, tienen dones muy bonitos de parte de Dios, pero en esencia no han conocido todavía al Dios que los llamó. Hay quienes aquí conocen a su líder de célula. Hay quienes conocen a sus pastores, los diferentes pastores que hay acá. Conocen a los predicadores, pero todavía no han aprendido a conocer al Dios de los predicadores, al Dios del líder de célula, al Dios del pastor. No han aprendido todavía a conocerle. Samuel está en ejercicio. Señores, Samuel no era uno del atrio. Samuel era alguien de altar. Diga conmigo, altar. La gente que tienen llamado están capacitados para ejercer en el altar. Y no estoy hablando de este altar, no, estoy hablando que tú eres el altar de Dios. A donde quiera que tú te pares, tú representas ese altar. A donde quiera que tú te mueves, tú representas ese altar. Porque el simple hecho de comenzar a invocar el nombre de Dios allí en oración, ya ese lugar y tu propio cuerpo está siendo consagrado como un altar para el Todopoderoso. Entonces la gente que tienen llamado son gente que continuamente ejercitan el altar. Pero Samuel, aunque estaba en ejercicio, aunque estaba en el altar, no conocía al Dios del altar. Por eso es que la gente que tiene llamado, señores, no son artistas. La gente que tiene llamado no son protagonistas. La gente que tiene llamado no son egocéntricos. La gente que tiene llamado tiene un corazón contrito y humillado ante la presencia del Todopoderoso, y a partir de allí que sea la gloria, que haga lo que tenga que hacer. Samuel no conocía a Jehová, ministraba las cosas de Dios, tenía llamados, pero no lo conocía. Me parece ver que todavía hay profetas así. Me parece ver que todavía hay predicadores así. Me parece ver que aún hay pastores que se extravían en ocasiones. Me parece ver que hay apóstoles que todavía no han conocido a Dios. Me parece ver que hay maestros que todavía no han conocido a Dios. Me parece ver que hay creyentes que no han conocido todavía a Dios, aunque tienen llamado. Tuvo que revelarse la voz de Dios a la vida del profeta Samuel. Nótese que la revelación que tiene Samuel no fue una revelación pública, fue en el secreto. Hay quienes están esperando que Dios le hable en público, pero cuando tú tienes llamado, es en el secreto donde Jehová te va a hablar. No, usted no lo ha entendido, se lo voy a volver a repetir. Hay quienes están esperando que Jehová le consulte o le responda por Urim o por Tumim o por profeta, y no han entendido que todo el que tiene llamado, Dios le va a responder y le va a revelar ese en el secreto, doblando rodillas allí, cerrada la puerta, donde no hay aplauso, donde no hay reconocimiento, donde no están los hombres. Allí es donde Dios se va a glorificar, en el secreto. La gente que tiene llamado aprende a conocer a su Dios en el secreto. La gente que tiene llamado, señores, entiende que aunque el hombre no lo ponga, él va a seguir ejerciendo y haciendo lo que hace para Dios con todo el amor del mundo, porque usted tiene llamado. Si usted predica, óigame, si usted predica, usted no puede esperar que lo pongan acá. Si usted tiene llamado, usted entiende que usted es el púlpito, y a donde quiera que usted se mueva, usted es un púlpito caminando. Usted es una predicación hecha carne. Si usted adora a Dios, si usted le alaba a Dios, a donde quiera que usted se mueva, aunque usted no pase aquí al altar a adorar a Dios, usted levanta la mano arriba y adora a Dios, porque usted tiene llamado. La gente que tiene llamado, señores, le pasa por encima a cualquier circunstancia, a cualquier adversidad, a cualquier viento contrario, porque entiende que el Todopoderoso fue quien le llamó. No puedes dejar que algún pleito con algún hermano, que alguna circunstancia de la tierra, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, perjudique tu relación con el Todopoderoso. Es la gente que tiene llamado, entiende esto. La gente que tiene llamado, los vientos contrarios no le mueven. Póngase de pie, por favor. Aleluya.